El día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones de la primera epístola del apóstol Juan. Así que si usted ha traído su Biblia o si usted tiene la Biblia en su celular, le pido que me acompañe allí a la primera carta de Juan. Ahora, antes de dar el mensaje que tenemos preparado para esta mañana, creo que es importante y es necesario que recordemos lo que aprendimos hace 8 días. ¿Cómo se llamaba el sermón de hace 8 días? ¿Quién se acuerda? Cristo el fundamento. Cristo el fundamento, muy bien. Esa enseñanza se basó en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Y en aquella oportunidad nosotros aprendimos un poquito acerca del contexto histórico de esta carta que estamos estudiando. Cuando yo me refiero a contexto histórico, estoy refiriéndome a las circunstancias que estaba viviendo la iglesia de esta época, la iglesia que recibió esta carta. Y lo que sucedía era que en ese entonces la iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros y por las enseñanzas de estos falsos maestros que increíblemente, y como lo vamos a ver más adelante, salieron de la misma iglesia. Ahora, estos falsos maestros tenían principalmente 2 errores, un error doctrinal y tenían también un error ético. Su error doctrinal era que ellos negaban la humanidad de Jesucristo, es decir, ellos negaban que Jesucristo era Dios, era el Cristo hecho carne. Imagínense esa herejía tan grande. Jesucristo, para nuestra salvación, era necesario que se hiciera hombre y ellos lo estaban negando. Pero además de ese error doctrinal, ellos tenían un segundo error y era un error ético, es decir, ellos negaban o le restaban importancia al pecado. Para ellos el cuerpo estaba como programado para pecar porque la carne, el cuerpo humano, no podía hacer algo bueno. Su naturaleza era corrupta, entonces para ellos pecar era normal. Lo único bueno era el espíritu y la consecuencia de esa enseñanza era que ellos se entregaban a sus deleites pecaminosos. Entonces lo que hizo el apóstol Juan en esta epístola fue atacar esos errores. ¿Cómo lo hizo? Bueno, como lo enseñó el pastor Víctor hace 8 días, Juan afirma que Jesucristo es Dios, Él ha existido desde siempre, ¿verdad? Y Él se hizo carne, es real. De hecho, hoy Él está sentado en su trono con un cuerpo resucitado, real. Y también el apóstol afirmó que el mensaje del evangelio no ha cambiado. Ese mensaje que tiene implicaciones para nuestra vida, ese mensaje no ha cambiado. Y eso, a grosso modo, fue lo que aprendimos hace 8 días. Hoy vamos a continuar con la serie y quiero que leamos Primera de Juan, capítulo 1. Y esta vez vamos a leer desde el versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Habla hoy a nuestras vidas, confronta hoy nuestros corazones y ayúdanos a examinar la forma en cómo estamos viviendo. Ayúdanos a ver con claridad si nuestras palabras y nuestra fe va acorde con el evangelio que decimos creer. Confróntanos, Dios, y que a través del Espíritu Santo tú seas llevándonos a salir de este lugar completamente convencidos de que debemos andar en luz, así como tú estás en luz. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿En luz o en oscuridad? Ese es el título de nuestra enseñanza de hoy. ¿En luz o en oscuridad? A manera de introducción, yo quiero contarles una historia muy breve. Hay una mujer en internet que se llama, voy a ver si puedo pronunciarlo bien, Rawana. Y en sus redes sociales, esta mujer afirma ser crudivegana. Es decir, ella afirma que solo come vegetales y frutas. Nada de carne, no come nada de carne y no come nada cocinado. Ahora, ella es una persona muy famosa y conocida por su dieta y por su alimentación. Sin embargo, hace unos meses publicaron un video en donde la descubrieron comiendo pescado, o sea, comiendo carne, ¿sí?, que se supone no comía, y comiendo plátano cocinado, que se supone que tampoco lo consumía. El caso es que esto causó revuelo en internet porque esta mujer vende libros acerca de su dieta. Incluso hay un video muy chistoso en donde ella coge un banano, está enseñando una receta, y toma un banano y lo pone entre una lechuga, como si fuera un perro caliente, y se lo come. Y ante la cámara hace, ¡qué rico! Yo no sé qué tan rico sea eso, pero hoy en el almuerzo congregacional vamos a probarlo. A ver qué tal sabe. Una vez incluso hizo un ayuno de 25 días tomando solo agua. Eso es una completa locura. Nunca vayan a hacer una dieta como esas. Es una completa... Si ustedes quieren comer saludable, hablen con Esperancita Sánchez. Ella come saludable y es de testimonio con su dieta, para que lo sepan. El punto es que esta mujer fue descubierta haciendo algo que se supone no hacía. Sus enseñanzas sobre la alimentación no tenían nada que ver con su dieta real. Ahora, esto nos puede parecer curioso, nos puede parecer hasta gracioso. Sin embargo, debemos reconocer que muchos creyentes no son diferentes a esta mujer. Y no me refiero a la dieta. Me refiero a que muchos afirman creer en Dios, pero viven como si Él no existiera. Por lo tanto, sus palabras no son coherentes con sus acciones. Por eso, el objetivo del sermón de esta mañana es el siguiente. Si tú y yo decimos que tenemos comunión con Dios, debemos andar en luz. Si tú y yo decimos que tenemos comunión con Dios, debemos andar en luz. En otras palabras, la fe que profesamos debe ir acorde con nuestro estilo de vida. Así que, habiendo dicho esto, vamos a meditar en el pasaje que leímos al comienzo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver una verdad.
Dios es luz. En segundo lugar, vamos a ver dos contrastes y por último, una promesa. Primero, una verdad, Dios es luz. Después, dos contrastes y por último, una promesa. Empecemos con el primer encabezado, Dios es luz. Leamos una vez más, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Una de las cosas que más me gusta de nuestro texto es que Juan empieza esta idea hablando sobre el carácter de Dios. Note que él no comienza este argumento haciendo una afirmación sobre el carácter del hombre. Él no comienza este argumento atacando a los falsos maestros de la época. De hecho, ni siquiera menciona sus nombres. Más bien, él comienza su argumento con el carácter de Dios, describiendo lo que Dios es. Y eso es muy, muy importante, iglesia, porque todo lo que creemos empieza con Dios. Toda nuestra doctrina, toda nuestra fe empieza con Dios. El evangelio que creemos empieza con Dios. Y ustedes pueden pensar, bueno, pastor, eso es obvio. Sin embargo, muchos de nosotros llegamos a la vida cristiana pensando que todo empieza con nosotros, que todo empieza con nuestras necesidades, que todo empieza con nuestros sentimientos, con lo que soñamos. A veces incluso hasta leemos la Biblia pensando que este libro es acerca de nosotros. Pero no es así, hermanos. Todo empieza con Dios. Isaías capítulo 44, versículo 6, dice: Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy ¿qué? El primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces el apóstol Juan empieza su argumento haciendo una afirmación sobre el carácter de Dios. Y lo que él afirma en el versículo 5 es que Dios es luz. Así como Dios es amor, así como Dios es espíritu, así como Dios es fuego consumidor, Dios también es luz. Ahora, ¿qué significa que Dios es luz? Bueno, cuando el autor dice que Dios es luz, se refiere a la justicia y también a la integridad del Señor. Juan afirma que Dios es justo, que Dios es íntegro. Por lo tanto, en Dios no hay tinieblas. Dios es perfectamente justo, es decir, Él siempre hace lo correcto, siempre obra correctamente y Dios es íntegro. En Él no hay corrupción, no hay pecado. Hermanos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios limpio de toda maldad. Cuando el apóstol dice que en Él no hay tiniebla alguna, en el griego, en el idioma en que fue escrita esta carta originalmente, tiniebla alguna es una doble negación. Él está siendo muy enfático con esto. Juan está diciendo no hay tinieblas en Él. No hay oscuridad en Él, no hay corrupción, no hay maldad alguna en Él. Dios es luz, completamente luz, no hay nada corrupto en Él. ¿No le parece eso maravilloso? Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Iglesia, Dios es luz y esa verdad debe impactarnos, esa verdad debe deslumbrarnos e impulsarnos a adorar a Dios con todo nuestro corazón por su justicia y por su rectitud. Su naturaleza justa es infinita, en Él no hay tinieblas. Y esa es la verdad que el apóstol Juan está resaltando
Con esa verdad él comienza su argumento. Ahora pasemos a nuestro segundo encabezado. Ya vimos una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Dios es luz. Segundo encabezado, 2 contrastes. Hermanos, la primera carta de Juan está llena de contrastes. De hecho, durante los próximos sermones, ustedes se van a dar cuenta que la estructura va a ser esta. Contraste, contraste, promesa. Contraste, contraste, promesa. Ahora, la razón por la cual el autor utiliza tantos contrastes en esta epístola es porque él quiere marcar las diferencias entre los cristianos verdaderos y los, entre comillas, cristianos falsos. Él quiere describir a un verdadero creyente de un profesante falso. Así que el primer contraste lo encontramos en los versículos 6 y 7. Observe, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El primer contraste que encontramos es la comunión con las tinieblas o la comunión con la luz. Ese es el primer contraste que encontramos aquí. Iglesia, hay personas que afirman tener comunión con Dios, pero en realidad andan en tinieblas. Hay personas que abiertamente se proclaman cristianas delante de su familia, delante de sus, amigos, delante de sus jefes, empleados, lo que sea, pero su vida está completamente sumergida en pecado. Y esa situación solo demuestra una cosa: su comunión no es con Dios. Su comunión es con las tinieblas, aunque ellos estén afirmando lo contrario. Así como el ejemplo de la mujer que proclamaba ser crudivegana, pero comía carne. Bueno, así hay muchos que proclaman creer en el Dios de luz, pero viven en oscuridad. Y quien hace eso miente. Quien hace eso, según las Escrituras, no practica la verdad. Hermanos, nosotros necesitamos entender que la vida cristiana y la comunión con Dios va más allá de las palabras. La comunión con Dios implica que vivamos en luz. Hace un momento nosotros aprendíamos una cosa. ¿Cuál era esa verdad que afirmamos hace un momento? ¿Cuántos creen eso? Levanten su mano. Todos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, a veces esas verdades las asimilamos como solo información. A veces creemos equivocadamente que la Biblia tiene una parte que es solo doctrina e información y otra parte que es práctica. No, hermanos, toda la Biblia tiene implicaciones en nuestra vida. Porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que si tú y yo creemos que Dios es luz, si tú y yo creemos esa doctrina de Dios, ese carácter de Dios, entonces esa verdad nos demanda a nosotros a vivir en rectitud y en santidad. La vida cristiana va más allá de las palabras. ¿Saben cuál era el error de los falsos maestros de esta época? Creer que podían tener comunión con Dios y al mismo tiempo seguir viviendo en pecado. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, que eso no nos pase. No podemos tener comunión con Dios si todavía seguimos viviendo en pecado. El predicador británico John Stott dijo alguna vez, observe esta frase: la autorrevelación de Dios es ética y no puede haber comunión con Él sin rectitud de conducta. No puede haber
comunión con Dios sin rectitud de conducta. Hermanos, vivir en luz significa, según el contexto de toda la Biblia, que vivimos conforme a la palabra de Dios, que vivimos en integridad. El simbolismo de la luz en la Biblia se relaciona con la palabra de Dios y con integridad. Así que yo quiero que tú evalúes tu comunión con Dios ahora mismo. Pero no quiero que evalúes tu comunión con Dios por tus palabras. Evalúa tu comunión con Dios conforme a la Biblia y a tu estilo de vida. Conforme a cómo vives, ¿andas en luz, sí o no? Conforme a los mandamientos de Dios, ¿andas en luz, sí o no? Las respuestas a esas preguntas te van a mostrar si en realidad tú tienes o no comunión con el Dios de luz, o si realmente tu comunión es con las tinieblas. Hermanos, es imposible tener comunión con el Señor y seguir siendo los mismos. Tiene que haber cambios. Observe el versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Si de verdad tenemos comunión con Dios, no solamente andamos en integridad, no solamente obedecemos los mandamientos de Dios, sino que también nos relacionamos en amor los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos va limpiando. Eso quiere decir que vamos saliendo de las tinieblas a la luz. Tiene que haber cambios. Iglesia, el Evangelio no es una verdad intelectual. No es algo que aprendemos para tener aquí en la memoria. Es una verdad que nos transforma. Jesucristo nos limpia de nuestros pecados y nos lleva de las tinieblas a la luz. Pero si tú y yo no tenemos el Evangelio, solamente vamos a permanecer estáticos en la oscuridad. Así que vuelvo a repetir el objetivo de la enseñanza de hoy. Si tú y yo decimos que tenemos comunión con Dios, debemos andar en luz. Es más que información, es una vida transformada. El segundo contraste lo encontramos del versículo 8 al versículo 10. ¿Cuál era el primer contraste? ¿Comunión con las tinieblas o comunión con la luz? Segundo contraste, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una persona que niega su pecado o una persona que se niega a aceptar que es pecadora es una persona que está en tinieblas y se está autoengañando. Se engaña a sí misma. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, somos pecadores. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios de una u otra forma con nuestros actos, con nuestros pensamientos o con nuestras palabras. Y si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, estaríamos llamando a Dios mentiroso, tal y como lo dice el versículo 10. Pero si tú y yo creemos que Dios es luz, entonces la luz de Dios ilumina nuestra oscuridad. El Dios de luz, por medio de su palabra y por medio de su evangelio, nos muestra nuestra maldad,
nos muestra nuestra pecaminosidad, nuestra iniquidad. Miren, si hay algo que el Evangelio hace es mostrarnos que no somos inocentes. Nos revela que somos culpables de pecado. Mientras más nos acercamos a Dios, mientras más conocemos al Dios de luz, más podemos ver cuán pecadores somos. La luz de Dios expone nuestro pecado. Cuando el Dios santo y justo se revela, los pecadores quedamos expuestos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando Dios se ha revelado a nuestras vidas, podemos unirnos a la oración del salmista en el Salmo 90, versículo 8. Y podemos decir: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Hermanos, es imposible decir que tenemos comunión con Dios y al mismo tiempo negar que somos pecadores. Si de verdad hemos conocido a Dios, debemos estar dispuestos a dejar nuestro pecado, dejar de andar en oscuridad. Debemos aceptar nuestro pecado y confesar nuestro pecado. Pregúntense por un momento, ¿ustedes reconocen su pecado? ¿Les es fácil aceptar cuando pecan? ¿Les es fácil aceptar que no son tan buenos como creían que eran? ¿Les es fácil aceptar y considerarse a sí mismo como pecadores? ¿O siempre hay una excusa? ¿Siempre la culpa es de alguien más? Las respuestas a estas preguntas te dirán si tienes o no una comunión con el Dios de luz. Tercer y último encabezado: la promesa. La promesa. Hasta aquí hemos visto una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Dios es luz. Si creemos esa verdad y tenemos comunión con Dios, ¿qué debemos hacer? Andar en luz y no en tinieblas. Debemos confesar nuestro pecado, no negarlo, no autoengañarnos. Sin embargo, en este pasaje que leímos, el apóstol Juan no solamente nos muestra una verdad y dos contrastes, también nos muestra una promesa. Observen el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, a veces creemos que Dios está obligado a perdonarnos, como si el perdón fuera una obligación. No, iglesia, el perdón es un regalo. De hecho, el perdón ni siquiera se exige. El perdón que Dios nos ofrece, lo ofrece por gracia. Lo justo a la luz de las Escrituras sería que el Dios de luz, en el cual no hay tinieblas, destrozara y fulminara a todos los pecadores. Su palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte. Así que lo normal sería que todos nosotros muriéramos fulminados por ese Dios de luz en el cual no hay maldad. Sin embargo, ese Dios justo y fiel, en vez de fulminarnos, en vez de liquidarnos, nos ofrece perdón. Si confesamos nuestros pecados, si nos humillamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar. Si reconocemos abiertamente nuestras maldades, la promesa de Dios de perdonar es segura. Es segura. Por lo tanto, hermanos, no permitan que el pecado los aleje de Dios. No permitan que el pecado les impida orar.
No permitan que eso suceda, porque Dios perdona pecadores. Dios perdona pecadores y Él promete que si venimos ante Él reconociendo nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Es una promesa y Dios cumple sus promesas. Hay perdón para nosotros. Pero la promesa no termina ahí. Observe el capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Iglesia, aunque Dios nos demanda vivir en luz, Él sabe que tarde o temprano caeremos de nuevo en pecado. Fallaremos. Por esa razón, Él no solamente nos concede perdón, sino que ha enviado a un mediador, a un abogado que intercede por nosotros. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Él habla a favor de nosotros. Yo no sé si usted de pronto ha visto esa situación o ha experimentado esa situación en donde un padre o una madre va a castigar a uno de sus hijos. Y de pronto uno de sus hermanos intercede para que no le vayan a pegar al otro. Aunque generalmente lo que hacemos es reírnos, ¿no? Dele duro, mamá, dele duro. Pero hay algunos casos en donde el otro hermano intercede. Yo recuerdo una vez que uno de mis hermanos, cuando estaba más pequeño, estaba ahí en la sala jugando y mi papá le había dicho, quédese quieto, y siguió jugando y rompió como una pecera. No recuerdo si fue que la volcó, no recuerdo qué hizo, pero la acción inmediata de mi papá fue quitarse el cinturón. Y yo ya había probado esa varita. Así que mi reacción fue colocarme en la mitad de mi hermano para que él no recibiera el castigo. Pero pues mi papá no me pegó, pero intercedí. Bueno, la intercesión de Jesús es algo mucho más glorioso que eso. Es mucho más glorioso que eso. Jesucristo no solamente intercede por nosotros, sino que Él satisfizo la ira del Padre recibiendo el castigo por nuestros pecados. Él no solamente se puso en medio, Él recibió el castigo por nosotros. Él no solamente es el abogado que intercede por nosotros, Él es el Cordero inmolado, que fue destrozado y despedazado y quebrantado por nuestra maldad. Ese es el intercesor que tú y yo tenemos cada vez que vamos a confesar nuestros pecados. Yo no sé qué sería de nosotros sin Jesús. Seríamos solo cenizas fulminadas por la luz de un Dios santo. Pero tenemos a Cristo, nuestro Redentor. Ahora, esto no significa que vamos a abundar en nuestro pecado. Tenemos un buen intercesor. Él ya pagó por nosotros. Cada vez que vengamos nos van a perdonar. No, miren lo que dice el apóstol Juan. Hijitos míos, os escribo estas cosas. ¿Para qué? Para que no pequéis. Para que no pequéis. Esta verdad no debe motivarnos a peco, rezo y empato. No, eso no existe en la Biblia. Estamos llamados a confesar nuestros pecados y a vivir ¿en qué? En luz. Iglesia, andar en luz va más allá de las palabras. Nuestra vida cotidiana debe respaldar nuestra fe. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones deben ser completamente compatibles con el evangelio que decimos creer. Ayer leía
una frase en una red social que decía: el evangelio no es un traje que te quitas los lunes y te pones los domingos. Hermanos, el evangelio es para toda la vida. Si hemos creído en Cristo, estamos revestidos de Él una vez y para siempre. Vivamos en luz, porque nuestro Dios es luz. Y si tú estás viviendo en oscuridad, acércate a Dios, confiesa tus pecados y Él te perdonará. Porque tenemos un abogado, Cristo nuestro Salvador. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Iglesia, esto que dice el apóstol Pablo es mi deseo. Y espero algún día poder decir esto acerca de todos ustedes. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Iglesia, si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos andar en luz. Vamos a orar.